En el segundo dibujo, en el del medio, la velocidad de evaporación sigue siendo constante, porque no variamos la temperatura, ¿sí? La tasa de evaporación es la misma, y en la de condensación, al haber un poco más de moléculas gaseosas, empieza a aumentar un poco más. Por supuesto que no llega a ser, no llega a tener la magnitud que la tasa de evaporación. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, llega un punto, que es el tercer dibujo, el de la derecha, en el cual hay tantas moléculas gaseosas que la condensación iguala en velocidad al proceso de evaporación. Y es allí cuando se da el equilibrio. Profe, Sí, podríamos decirse que si se encuentran dos moléculas o más, ahí ya tendríamos empezaría la condensación, digamos. Por más que exactamente. no sea tan fácil ¿Cómo es la de dibujar velocidad? a simple vista. Y va a Es que ser, justamente a nivel microscópico empieza con dos moléculas, empieza a haber velocidad de condensación. Lo que pasa es que es casi cero, o tiende a cero. Pero existe. Tal cual. Entonces, de vuelta, en el nivel de la derecha, cuando llegamos al equilibrio, es cuando estamos en un sistema saturado. Estamos al límite, entonces ya no ingresan, no tiene más posibilidad de caber moléculas gaseosas. No quiere decir que no se generen, sino que se generan tantas moléculas gaseosas como desaparecen en la condensación. Profesor, una pregunta. Graficar. ¿Eso puede ser Sí. por el peso de la molécula que cuando chocan en el aire o es porque en cierta forma se libera energía y eso baja de temperatura y por ende se condensa? Las dos cosas, lo que estás presentando. Primero, chocan entre sí con las paredes y logran romper esa... Imagínate que las moléculas de agua tienen cargas positivas por fuera, los dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, en un inicio, podremos decir que se repelen, porque tienen carga igual. Entonces, ahí viene lo que es la energía de activación, que es poder romper esa barrera y que se puedan unir esas dos moléculas. Sea que choquen entre sí o que choquen con las paredes, ¿sí? Y se unan en las paredes. Entonces, en ese punto en que se unen, como bien decís, liberan energía y por ende pasan a un estado energético menor, que es la fase líquida. Y precipitan, ¿sí? Por gravedad precipitan y caen al seno del líquido. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, en el nivel de saturación es la máxima capacidad a la cual un sistema puede soportar el equilibrio. Es decir, en este caso, la máxima cantidad de moléculas gaseosas que tolere ese sistema a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora en el punto C si le bajamos la temperatura? La velocidad de evaporización va a ser menor. Bien. ¿Y entonces cómo llega el equilibrio del sistema? Y al ser menor la velocidad de evaporización, va a ser menor también la velocidad de precipitación. Bien. De condensación, bien, bien. Entonces el equilibrio se alcanza con más o con menos moléculas gaseosas. Menos. Con menos. Con menos. Y entonces, ¿cómo será la presión? Si hay menos moléculas gaseosas, la presión que ejercen esas moléculas, o sea, la presión de equilibrio, ¿cómo va a ser? Menos. Menos. La presión va a ser menor. Bien, ¿se acuerdan del gráfico de presión en función de temperatura que vimos hoy? El diagrama de fases. Sí. Decíamos que a menor temperatura, la presión de equilibrio entre ese sistema líquido-vapor era menor. Y aquí ustedes bien lo están expresando, que al bajar a 15 grados, la velocidad de evaporación disminuye, ¿sí? Inicialmente, marcame el gráfico de la derecha, por favor, el tercer dibujito, con el mouse. En ese dibujito está en equilibrio
¿sí? Y de repente le bajamos la temperatura a ese sistema. ¿Qué va a pasar con la velocidad de evaporación? Va a disminuir, como bien dijo el compañero, ¿sí? Ahora bien, la velocidad de condensación quedó grande, porque todavía hay muchas moléculas de agua gaseosas dando vueltas. Disminuye. Entonces, se condensa cada vez más, y entonces de repente la velocidad de condensación empieza a disminuir, porque empiezan a desaparecer las moléculas gaseosas que pasan al seno del líquido. ¿Hasta qué punto se da eso? Hasta que esa velocidad de condensación disminuye al punto que iguala la velocidad de evaporación que había disminuido inicialmente, ¿sí? Entonces, Hasta lograr un nuevo equilibrio. exactamente, logramos un nuevo estado de equilibrio, ¿sí? Vamos a diferenciar, y tienen una de las preguntas ahí en el apunte de prácticos, diferenciar estado de equilibrio versus posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, en la medida que variemos la temperatura, estamos variando el estado de equilibrio. Bien, muy bien. Profesor, ¿puede decirle de vuelta eso de posición de equilibrio? Sí, una cosa es estado de equilibrio y otra es posición de equilibrio. Entonces, en la medida que, digamos, para cada estado de equilibrio está dado a una temperatura determinada. ¿Sí? Supongamos a 25 grados, en este ejemplo, grafica un estado de equilibrio. Ahora bien, ese estado de equilibrio puede adoptar diferentes posiciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, para 15 grados, como variamos la temperatura, vamos a estar variando el estado de equilibrio. Y esto les va a servir este concepto para, sobre todo, el equilibrio químico, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estado y posición? Miran ustedes. Yo la forma más gráfica que encontré para representarlo es que el estado de equilibrio, por ejemplo, en mí, es parado. Estar parado es un estado de equilibrio, ¿sí? Estar acostado es otro estado de equilibrio. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántas formas de estar parado ustedes tienen? ¿Una o muchas? Muchas. Muchas. Puedo estar con los dos pies juntos, los dos pies abiertos, un pie adelante y otro atrás, el otro adelante, el otro atrás. ¿Sí? Entonces, para los que son los equilibrios, vamos a definir eso, que para una temperatura determinada existe un estado de equilibrio y que en la medida que no cambiemos la temperatura, el estado va a seguir siendo el mismo. Puede sí adoptar diferentes posiciones de equilibrio, ese equilibrio. Básicamente el estado de equilibrio sería cuando está estable, pero Bueno, la posición de equilibrio vamos, sería... ¿qué nos queda? Bueno, eso era el... No Nos sé queda el si- 16, el 17 ya lo vimos hoy en clases, así que hoy al mediodía. Profesor, ¿Quién muestra el último? profesor, disculpe una pregunta. Sí, Mauro. Entonces, el estado de equilibrio sería cuando un elemento llega como a, bueno, como a un estado, pero la posición sería como la forma o las variantes en la cual llegó a ese estado. Sí, y visto en el análisis de las variables, la única variable que te modifica el estado de equilibrio es la temperatura. Y como les digo, esto ténganlo presente para sobre todo equilibrio químico. Claro, gracias. Ahora bien, uno podría variar las presiones, puede variar los volúmenes, puede variar las masas, ¿sí?, de los compuestos, y en la medida que no varíe la temperatura, el estado de equilibrio no va a variar. ¿Quién presenta el 16? Si querés, ¿lo tenés, Mauro?
Sí. Dale, preséntalo, así vamos cerrando el tema. Yo lo tenía aquí. Mientras tanto, antes de que Mauro presente, perdón, Mauro. Bueno, presenta y después al último les hago un comentario de la página. Bueno. Bueno, acá dice Córdoba, es de 720 milímetros de mercurio y presión de yo si a 750 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio hierve a 100 grados, entonces a 720 va a hervir a 94,73. A ver, déjame hacer una cuenta. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo era la relación, o quién me relacionaba la temperatura con la presión para el agua puntualmente? Porque vos, Mauro, fíjate ahí que vos estás haciendo como si fuera una relación lineal. La presión atmosférica. Bien, pero te das cuenta que vos lo que graficás ahí, Mauro, con esa regla de 3 es una función lineal. Matemáticamente sería una recta, con más o menos pendiente. Claro. ¿Sí? Ahí sí. Y lo que veíamos en la gráfica de fases es que es exponencial. Y para eso teníamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, que me establecía la función matemática en la cual se relacionaba la temperatura y la presión puntualmente para el agua. ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes hacen regla de 3 es porque están planteando una relación lineal entre las dos variables. Y para este caso, la función matemática no era una función lineal, sino era la función que me expresa la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Claro, es Rocío, la... ¿estabas por decir algo, perdón? Darío, sí. Era la ecuación del punto 18. Ecuación de Clausius. Bien, ¿lo tenés ahí, Darío? Lo tengo en la hoja, pero no lo pasé a un PDF. Bueno, antes de ver la temperatura, independientemente que vos lo hiciste por regla de 3 y correspondía aplicar otra función, no importa, contanos el punto B, Mauro, que lo comentamos hoy en la clase. Bueno, ahí se que explique el uso de una olla a presión. Y bueno, Bien. Una olla a presión lo que hace es elevar la temperatura de ebullición al elevar justamente la presión. Por lo que los alimentos se cocinan más rápido o pueden esterilizarse cosas en menor tiempo. Bien, y te voy a interpretar esto que decís vos. Eleva la temperatura de ebullición, lo voy a interpretar como que eleva el punto de equilibrio en cuanto a temperatura. ¿Te parece ahí? Elevamos el punto de equilibrio entre esa fase gaseosa y la fase líquida. Es decir, el punto de ebullición es la temperatura de equilibrio, sería. Voy a presentarles ahora, si querés, Mauro, mi pantalla, como para ver qué número distinto me dio la temperatura. Que no es muy distinto. Perdón, allí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces yo en vez de plantear una función lineal, como hizo Mauro, lo que hice es poner la fórmula debemos emplear la fórmula de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Y despejar de allí la temperatura. Entonces, bueno, yo aquí tengo despejada la temperatura en grados Kelvin. Entonces, vamos al hacer el despeje matemático, me queda este valor, una variable independiente,
dividido 8,87 menos el logaritmo de la presión dada en milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, al plantear esta resolución matemática, hacemos el logaritmo 700 aquí, me da 2,86 casi, hacemos 8,87 menos ese valor, ¿sí? Me da 6,01, y después hacemos 2235,8 dividido ese valor. Me da 371,85 grados Kelvin. ¿Sí? Pero bueno, como nosotros acá en Córdoba, en Argentina, no usamos los grados Kelvin, tengo que transformarlos a cuántos grados centígrados serían. ¿Sí? Y llegamos a la conclusión de que no son 100 grados, porque no estamos a 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera, sino que estamos un poquito más arriba del nivel del mar, y por ende la presión de equilibrio, perdón, la temperatura de equilibrio es un poquito menor. ¿Sí? Profe, Sí. explique la primera parte porque se me cortó y no pude escuchar bien. Sí. Lo que hago es tomar la ecuación de Clapeyron, que está en el apunte. A ver. Voy a abrir aquí el campus. Accedemos. Yo hoy se los mostré porque justamente de ahí ustedes tenían que tomar esta fórmula, y del teórico tenían que tomar la conversión de unidades y demás. Si me voy al final, yo aquí tengo miren, la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Ahora bien, yo no tengo como incógnita la presión, tengo como incógnita la temperatura. Entonces lo que tengo que hacer en esta ecuación matemática es lograr despejar temperatura. ¿Sí? Y a mí, por lo menos, ¿cómo me quedo despejado? Me quedo despejado de esta manera. ¿Sí? Entonces, después lo que hacemos es resolución con la calculadora. Hacemos la resolución numérica, y a los grados Kelvin, porque la ecuación de Clapeyron me da el valor de temperatura en grados Kelvin, aquí, lo transformo a grados centígrados, dado que en Argentina, bueno, trabajamos con grados Celsius o centígrados. ¿Sí? Profesor, ¿cuáles serían los factores? Se me cortó, perdón. ¿Me repetís? ¿Qué significaría cada factor o cada componente en la ecuación? No lo entiendo bien. Tenés una variable independiente. A ver, vamos a la original. Tenés una variable independiente, que es mira, la temperatura en esta función es la variable independiente, que en función de cómo se modifique de manera independiente, actúa o modifica la variable dependiente. Por eso la dependiente está expresada en el eje Y y la independiente en el eje X. ¿Sí? Este término es el valor independiente, 8,87, sería el punto de corte ahí, cuando X vale 0, Y vale el valor independiente de esa función matemática, sería 8,8749. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, bueno, decíamos que a menor presión que la atmosférica, la presión atmosférica está por aquí, hay 100 grados y una atmósfera. Cuando bajamos un poquito la presión, como es el caso de Córdoba, tenemos un poquito menos de una atmósfera, o sea, en vez de 760 metros de mercurio, tenemos un poquito menos que 720, la temperatura baja un poquito y es un poquito menos de 100. Lo ves, Mauro, en la gráfica, que lo que vos hiciste fue como si esto fuera una función lineal, recta. Sí, sí, sí. A través de una regla de 3, lo que uno construye es una recta. Y en realidad, bueno, tiene esta función matemática que responde a esta función matemática. Disculpe, ¿y 2235 sería?
Bueno, ¿cómo se llega a esta función? No sé, habría que preguntarle a este señor, a estos hombres, Clausius y Clapeyron, pero fíjate vos que en la medida que aumenta temperatura, cada vez el factor que resta al 887 es menor. Por ende, la presión es mayor. Entonces, a mayor temperatura, hay mayor presión. No es una relación lineal, pero bueno, ¿se ve? Sí, no, igual. Este es un factor. Sería 1235. Bueno, por eso te digo, este término, 2235,8, dividido la variable independiente, hace a la función matemática que responde al logaritmo de la presión. Ah, bien. Listo. Meto un bocado. Hola, Ari. Es un factor. Sí, Pablo. No te quiero molestar. Ahí lo que preguntas, Mauro, es porque todos esos puntos para elaborar ese logaritmo, vos experimentalmente lo que he hecho para desarrollar ese gráfico general, ¿sí? Para poder averiguar distintos puntos, lo que he ido ir midiendo puntos por punto de manera experimental, ¿sí? Entonces, después lo han ajustado a una expresión matemática que es un logaritmo, y en ese ajuste que se hace, se puede hacer a mano o mediante un software, te da los parámetros como el 8,87 y el 2235, que son parámetros que conllevan las ecuaciones logarítmicas, que tienen, en este caso particular, para que se ajuste toda esa expresión a un logaritmo, tienen esos valores. De ahí simplemente sale eso, no tiene otra razón. Es para que se ajuste un logaritmo esa expresión, ese gráfico.